Bueno, comencemos entonces. Buenos días a todos. Hoy habíamos quedado de hacer sesión de preguntas. Si ustedes tenían preguntas, si ustedes tienen alguna consulta, algo específico que quieran que discutamos, aclaremos, ¿sí? Entonces, pues ustedes dirán si hay preguntas o seguimos con nuestro tema adelante. No hay preguntas, no hay problema, todo está claro, todos ya solucionaron ejercicios del taller y no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces, si no hay preguntas, pues podemos continuar con nuestro tema. Están viendo ya la presentación de PowerPoint, Sí, ¿cierto? señor. Sí, señor. Bueno, la idea ahora, pues digamos, hasta donde hemos discutido, nosotros planteábamos la descripción de los fluidos en reposo, ¿cierto? Es decir, fluidos en los cuales no existían esfuerzos cortantes al interior del fluido y por dicha razón, por esa misma razón, pues el fluido estaba en reposo en esas condiciones. Entonces, hicimos, como digo, los principios básicos, que está como el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, que son dos elementos que son, digamos, fundamentales para entender una cantidad grande de fenómenos. Y luego, pues, discutimos un poco más en detalle los fenómenos asociados a la tensión superficial, ¿sí? Que son bien interesantes, con muchas aplicaciones en diversos campos de la misma tecnología, así pues que es un tema actual de discusión en muchas áreas de investigación como tal. Ahora, el problema que vamos a comenzar a plantear es tratar de describir el movimiento de los fluidos, ¿sí? Y para ponerlo así, hagan ustedes una idea. Suponga que está al lado de una corriente de agua, una quebrada, un río, y usted quiere describir cómo se mueve ese fluido, el agua. O usted está viendo a una persona fumando y quiere describir el movimiento del humo que expulsa el señor cuando respira, pues quiere describir el movimiento de las partículas de humo, que es en este caso sería el fluido, ver cómo se mueve el humo cuando está dentro de otro fluido que sería el aire. Entonces, ustedes pueden ver que en términos generales los movimientos de los fluidos pueden ser muy, muy complejos, ¿sí? Pueden ser desde muy sencillos o tremendamente complejos en su descripción. Entonces, digamos que lo primero que uno tiene que ver es decir, bueno, ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿Sí? La hidrodinámica por excelencia lo que trata es el estudio de los fluidos en movimiento, asumiendo que nosotros ya en las clases anteriores hemos discutido lo que significa un fluido. ¿Sí? Desde este punto de vista, lo que a nosotros nos interesa, el fluido es un sistema de muchas partículas, o sea, podemos pensar que está constituido por moléculas, átomos que están ahí, ¿sí? Que interaccionan entre sí mutuamente, es decir, hay unas fuerzas de interacción bastante grandes para garantizar justamente que el fluido se mantiene unido, por ejemplo, el caso de los líquidos, donde las fuerzas de interacción son relativamente fuertes, aunque obviamente mucho más débiles que en el caso de los sólidos, donde las fuerzas de interacción son muy, muy fuertes en un momento dado, o por ejemplo el fluido como el aire, donde las partículas del aire interaccionan unas con otras, pero sus fuerzas de interacción son muy débiles. Pero de todas maneras sí hay interacción de las partículas aún en el aire, ¿sí? Y que obviamente la característica típica del fluido no soporta esfuerzos cortantes o tangenciales y se mantiene en reposo. Es decir, en un fluido, como planteábamos,
un fluido, tan pronto aparecen esfuerzos cortantes al interior de un fluido, automáticamente el fluido se pone en movimiento y sale de la condición de reposo para ponerse en movimiento. Entonces, digamos, son los dos conceptos de los cuales nos interesa plantear, ¿sí? Es decir, que de entrada ya estamos diciendo que si en un fluido, este fluido está en movimiento, pues necesariamente para que haya movimiento tiene que haber esfuerzos cortantes al interior de él, ¿sí? Es decir, alguien está generando o está causando esfuerzos cortantes en el interior del fluido, ¿sí? De lo contrario, pues el fluido no tendría por qué estar en movimiento. Entonces, digamos que son las características fundamentales. Ahora, digamos, lo nuevo desde el punto de vista de lo que veníamos discutiendo es que al interior del fluido sí hay esfuerzos cortantes y por eso se origina el movimiento del fluido, ¿sí? Bueno, la pregunta típica es, ¿cómo describir un movimiento tan complejo como, por ejemplo, las olas del mar, ¿sí? Al fin y al cabo es agua en movimiento? ¿Cómo tratar de describir un movimiento tan complejo como ese? O un movimiento tan complejo como ese otro que está ahí, donde podemos imaginar que es una nube de humo en el aire. O, por ejemplo, si usted pone gotas de un tinte, ¿sí?, al interior del agua y ver cómo ellas se van dispersando esa vez. Y si a uno le dijeran, bueno, describa ese movimiento de un fluido, pues las cosas, digamos, en principio son bastante complejas. Entonces, dado esa situación de complejidad a la que nosotros somos conscientes que nos vamos a enfrentar, pues vamos a comenzar a hacer lo que sabemos hacer como físicos, como científicos que somos, y es tratar de ir lentamente reduciendo el problema a cosas más simples y que sí podamos manejar y podamos entender sin mayores complicaciones. Y luego comenzamos a tratar de hacer correcciones a nuestra teoría, ¿sí?, que es el típico comportamiento que hacemos en física y hacemos en ciencia, ¿sí? A un problema complejo lo modelamos mediante una situación que sea muchísimo más simple, más sencilla, que podamos manejar, que podamos de alguna manera manipular, y luego, a partir de correcciones, vamos acercándonos lentamente hacia el problema más complejo como tal. Entonces, como ven, la hidrodinámica en principio tendríamos que tener una serie de elementos de complejidad matemática, por ende, ¿sí?, que está aquí. Nosotros vamos a trabajar con los elementos básicos fundamentales que vamos a tener. Y entonces, la pregunta lógica es, bueno, ¿qué métodos en el desarrollo de la física se han propuesto para solucionar o para describir el movimiento de un fluido? ¿Sí? Históricamente se conocen dos intentos para solucionar ese problema, ¿sí? El método es el método de Lagrange, ¿sí? Lagrange era matemático como tal y, como siempre, trató de plantear cómo solucionar el problema. ¿Qué es lo que plantea Lagrange? Lagrange dice, bueno, espérate, suponga que, por ejemplo, estamos al lado de una corriente de agua, ¿sí? Y entonces él dice, imagínense que ese espacio, ese volumen de fluido que queremos describir, nosotros lo dividimos en elementos diferenciales de volumen. Es decir, tengo aquí una imagen que es dos-dimensional, ¿cierto? Pero que es tridimensional. O sea, es como si cada pedacito del espacio se dividiera en elementos diferenciales de masa, ¿sí? Donde este elemento diferencial de masa puede ser tan grande que contenga un número suficientemente grande de moléculas del fluido que sea, ¿sí? Entonces, ese elemento diferencial de masa, nosotros sabemos que se puede expresar matemáticamente por ρ por dB, ¿sí? Y puedo pensar que cada elemento diferencial de masa se comporta como una partícula a la cual pues yo puedo describirle el movimiento de ese elemento diferencial de masa o partícula, ¿sí? De tal manera que entonces, si yo hago uso de la cinemática, de aquello que ya
sabemos manejar, y es que si yo conozco para el instante t sub 0 las posiciones iniciales x sub 0, y sub 0 y z sub 0, es decir, conozco las condiciones iniciales, diríamos matemáticamente, entonces yo podría en principio, utilizando conceptos de la mecánica, y más específicamente de la cinemática y algunos principios de dinámica, ¿sí? Pues predecir las posiciones X, Y y Z para cualquier instante T posterior del sistema, ¿sí? Es decir, simplemente sería describir el movimiento de una partícula. Si yo conozco las interacciones que hay entre ellos, pues no tengo, digamos, por cinemática, debiera ser posible plantear, ¿sí? Ahora, eso cinemáticamente no sería problema, porque una vez que yo conozca las posiciones que X, Y, Z, en función del tiempo, ¿cierto? Eso es equivalente a decir que conozco la trayectoria de la partícula. Si yo conozco la trayectoria de la partícula, puedo entonces derivarla y conocer la velocidad de la partícula. Y si yo conozco la velocidad, derivo y encuentro la aceleración de la partícula. O sea, tendría toda la descripción cinemática sin ningún problema, ¿sí? O sea, sería un problema simple de mecánica que ya manejamos y que ya sabemos. ¿Cuál es el inconveniente de este procedimiento? Mire, una partícula, como la que tengo aquí marcada en rojo, si yo quiero describir el movimiento de esa partícula, pues necesito ¿qué? Necesito solucionar un problema de 3 ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Y que son 3 ecuaciones diferenciales acopladas, puesto que todas dependen de las mismas condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces, una partícula son 3 ecuaciones acopladas que tengo que solucionar. O sea, me meto en un problema matemático, pero solucionable, ¿cierto? Tampoco es nada del otro mundo solucionar un sistema de 3 ecuaciones diferenciales acopladas, ¿sí? Es un trabajo realizable que se quiere. Ahora, el problema es que yo no estoy interesado en conocer el movimiento de una partícula. Yo estoy interesado en conocer el movimiento de todas las partículas que componen el fluido. Por lo tanto, en definitiva, lo que tengo que conocer es el movimiento o hacer la descripción del movimiento de n partículas que componen el fluido. Y si hay n partículas y cada partícula tiene 3 ecuaciones diferenciales acopladas, significa que en total, para describir un fluido de n partículas, pues necesito 3n ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, listo, todavía, o sea, es un problema largo, pero ahora con los actuales computadores que hay, pues uno podría solucionar 3n ecuaciones diferenciales. Claro, pero ahora tenga en cuenta otra cosa. Suponga que el número de partículas de fluido es tan pequeño como el número de Avogadro, es decir, 6.023 por 10 a la 23 partículas, y multiplíquelo por 3, ese número de ecuaciones ya es que prácticamente imposible de solucionarlo, aún con el computador más veloz en este momento, ¿sí? Y estoy hablando solo del número de Avogadro de partículas. Ahora suponga cuántas partículas puede tener un fluido en un momento dado. Es decir, que el método de Lagrange, que si bien es cierto, es un método que parte de cosas sencillas que nosotros podemos manejar, ¿sí? Que es simplemente cinemática y un poquito de dinámica, pues la cosa se nos vuelve muy, muy complicada porque el número de partículas que hay en un fluido es tremendamente grande y eso se vuelve inmanejable. Aún, insisto, para los computadores actuales, ¿sí? Donde un computador actual para los sistemas más complejos que trabajan es un sistema de 1000 átomos, 2000 átomos, ya es un tamaño grande para un computador, ¿sí? Entonces, la cosa es complicada. O sea, si ustedes piensan y han leído algo o han visto algunas situaciones de simulación de sistemas complejos, para un computador tomar un sistema, un sólido o un fluido de 1000 partículas, 2000 partículas, significa prácticamente solucionar casi un trabajo de un mes, 2 meses de procesamiento, lo cual es mucho tiempo en ese sentido. Entonces, el método de Lagrange, como digo, en principio, simple desde el punto de vista mecánico, ¿cierto? Físico, pero desde el punto de vista final, que es solucionar el sistema de 3n ecuaciones diferenciales, pues ya la cosa se nos vuelve muy, muy complicada y prácticamente
insoluble la situación en ese caso. Entonces, no es un método, digamos, razonable para trabajar con él, por mucho que nos suene muy, muy fácil desde el punto de vista físico. Bueno, entonces, la solución o la segunda propuesta la plantea Leonhard Euler o Euler, como lo quieran pronunciar. ¿Sí? Euler es otro matemático, pero que también trabajó y aportó mucho el concepto de la física como tal. Euler tiene una metodología bien interesante y que para nosotros como físicos va a ser de tremenda aplicación, no solamente en hidrodinámica, sino en electromagnetismo, en hidrodinámica, o sea, en electrodinámica, en muchos áreas de la física. Este método de Euler se va después a aplicar en términos generales. ¿En qué consiste? ¿Sí? Bueno, lo que hace Euler es decir, espérese, suponga que yo quiero describir el movimiento de un fluido. ¿Sí? De acuerdo con Lagrange, lo que hacía Lagrange era seguir partícula por partícula, ¿cierto? Era fijarse en una partícula, un elemento diferencial de masa y seguir y describir el movimiento de esa partícula como está. Entonces, Euler dice, no, ese método no es funcionable, entonces cambiamos ahora la situación. Él propone hacer lo que se conoce ahora actualmente como mapas de velocidad y de densidad, ¿sí? ¿A qué se refiere esos mapas de velocidad y densidad? ¿Sí? Suponga que para un instante de tiempo t, ¿sí? Nos vamos a fijar en cada punto del espacio. O sea, no vamos a seguir cada partícula en su trayectoria, sino vámonos a fijar es en el espacio por el cual el fluido se está moviendo. ¿Sí? Cada punto del espacio que está ahí. ¿Sí? Y entonces, a cada punto del espacio, que tiene unas ciertas coordenadas X, Y, Z, si lo trabajáramos en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Le vamos a hacer corresponder, ¿sí? Vamos a medir la velocidad para ese punto, es decir, la velocidad de cada partícula que pasa por ese punto. ¿Sí? Y medimos en ese mismo punto la densidad del fluido que pasa. Obviamente, acuérdense que la densidad se puede definir sobre elementos diferenciales de masa. ¿Sí? Al fin y al cabo, la densidad es el elemento diferencial de masa sobre el elemento diferencial de volumen. ¿Sí? Y entonces, dése cuenta que a esto sería como lo que se llama el mapa de velocidades, porque a cada punto del espacio le asignó, ¿cierto?, el vector velocidad que pasa, de las partículas que pasan por ese punto y la densidad del fluido que está ahí. Entonces, hizo dos mapas realmente. Un mapa de velocidades y un mapa de densidades, ¿cierto? Que está ahí. Y entonces, es como si tomara el volumen e hiciera una foto, ¿cierto? Del fluido que está ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que si hay un fluido que se mueve por esa región del espacio, ¿sí? Por ejemplo, aquí estoy pensando en este símil que tengo esto. Supongo que los puntos negros que tengo aquí son puntos del espacio en los cuales yo me voy a fijar, ¿sí? O sea, cada punto pues tiene una coordenada X, Y, Z y así sucesivamente. Y piense que para un instante de tiempo tengo, o sea, es como si tomara una foto momentánea en un pequeño intervalo de tiempo y a cada punto del espacio yo le asigno en ese momento la flecha roja me está dando la velocidad que tiene la partícula en ese instante, en ese punto del espacio. ¿Sí? Entonces, tengo para este punto tiene este vector B, para este punto ya cambió la dirección, aquí vuelve, o sea, y para cada punto del espacio así sucesivamente hago y asigno la velocidad, el dibujo, el vector velocidad de la partícula que en ese instante de tiempo pasa por ese punto. ¿Sí? Y también mido, asigno la densidad del volumen para cada punto del espacio. ¿Sí? Entonces, dése cuenta que es como si uno hiciera, por eso se llama un mapa, es como si hiciera una foto para el instante de tiempo t, tengo ese mapa de velocidades
y ese mapa de densidades, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa para un instante t posterior? ¿Sí? Para un instante de t posterior, pues se pueden dar dos cosas, ¿cierto? O que el mapa esté cambiando, ¿cierto? O sea, para otro instante de tiempo, estas velocidades ya no sean esas, sino que tendría que dibujar otro mapa diferente, ¿cierto? O que el mapa no varíe, ¿sí? Son las dos opciones que hay. O el mapa varía o el mapa no varía aquí. Entonces, miremos qué pasa con esas dos posibilidades. Recuerden que usted me puede interrumpir tranquilamente cuando quiera, no sé, sin ningún problema, ¿sí? Entonces, al mapa de velocidades le puede suceder dos opciones. Que el mapa de velocidades no cambie en el tiempo, es decir, ese mapa se mantiene constante en el tiempo. En ese caso, nosotros llamamos a eso diciendo que el fluido se mueve en un régimen estable, ¿sí? Entonces, un fluido en régimen estable es un fluido en el cual el mapa de velocidades no cambia en el tiempo, ¿sí? ¿Qué significa que un mapa de velocidades no cambia en el tiempo? Pues que todas las partículas que pasan por un punto siempre van a tener la misma velocidad que está ahí, ¿sí? La velocidad de las partículas que pasan por un punto siempre es la misma para cada punto del espacio que se quiera, ¿sí? Entonces, ahí tengo un fluido en régimen estable, que sería un mapa de velocidades constante en el tiempo, ¿sí? Y la otra posibilidad, pues que el mapa de velocidades cambie para cada instante del tiempo, esté cambiando permanentemente, ¿sí? En cuyo caso nosotros a eso llamamos el fluido en régimen inestable, ¿sí? Dese cuenta que aquí está. Entonces, la primera pregunta que uno dice, bueno, ¿eso dónde lo puedo ver? ¿Sí? O sea, realmente hay una aproximación para cada uno de esos dos modelos de situación. Y aquí les presento una imagen de lo que sería un fluido en régimen estable, ¿sí? Es como si nos fijamos en el chorro de agua que sale por el grifo cuando aún no está abierto al 100%, o sea, todavía, ustedes ven que el chorro se mueve en un movimiento ordenado, ¿cierto? Y si usted lo mira, prácticamente el chorro, una vez que está establecido esas condiciones de movimiento, ¿sí? Permanece totalmente sin ninguna alteración, ¿sí? ¿Eso qué significa? Pues que el fluido está en un régimen estable, porque cada punto, si yo me fijo en cada punto del espacio por el que pasa el fluido, las partículas que pasan por ese punto del espacio, todas tienen siempre la velocidad correspondiente a ese punto, ¿sí? Entonces, este sería un ejemplo típico de un movimiento de un fluido en régimen estable. El régimen estable es un movimiento ordenado, ¿sí? Porque acuérdense, es como si tuviéramos una foto congelada en el tiempo, pero a pesar de eso, el fluido se está moviendo, ¿sí? Que es lo que usted sabe aquí. Usted sabe, por ejemplo, que el chorro de agua está cayendo, porque sabe que actúa la gravedad, porque está ahí, pero si usted mira, el chorro no se deforma, ¿cierto? Y está siempre en forma ordenada, lo cual significaría que ese fluido está en un régimen estable, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo ahora aumento el caudal que está ahí? Pues que ahora el fluido, ¿cierto? El chorro de agua comienza a desordenarse, ¿sí? Y entonces comienza a variar en el tiempo la forma de ese chorro, ¿cierto? Usted ve que comienza a dispersarse, comienza a ver esto. Ese sería un fluido o un movimiento del agua en régimen inestable, ¿sí? Porque entonces comienzan a aparecer turbulencias, comienzan a aparecer movimientos más complicados al interior del fluido y eso desordena el movimiento del fluido como tal, ¿sí? Entonces, dése cuenta que son los dos modelos que vamos nosotros a utilizar, ¿sí? Ahora, ¿con cuál de los dos modelos nos vamos a quedar? ¿Sí? ¿Con cuál de las dos opciones nos vamos a quedar? Nosotros nos vamos a quedar con el fluido en régimen estable, es decir, vamos a comenzar a describir el movimiento de un fluido que se mueve en una forma totalmente ordenada, ¿sí? Que está ahí. No
este otro tipo de movimiento donde el fluido está totalmente moviéndose caóticamente. No, este no nos interesa por el momento, ¿sí? Entonces, primera aproximación, vamos a tomar el fluido del movimiento, el fluido en movimiento en régimen estable. Es decir, vamos a pensar que el fluido se mueve en forma totalmente ordenada. Ahora, no piense que es que entonces la velocidad podría ser pequeña. No, podría ser suficientemente alta. Por ejemplo, en un túnel de viento, la velocidad del aire que se pueden generar allá son suficientemente altas, pero son corrientes ordenadas, por lo tanto, se podrían aplicar perfectamente a un túnel de viento sin mayor inconveniente. Entonces, tenemos de ahí primera aproximación que vamos a utilizar. De todos los movimientos de los fluidos que tienen, que sabemos que se mueven en forma complicada, vamos a plantear solo aquellos fluidos que se mueven en forma ordenada en un régimen estable. Y como es estable, pues entonces es simplemente una situación en la cual la velocidad para cada punto del espacio por donde se mueve el fluido se mantiene constante en el tiempo. Para otro punto del espacio habrá otra velocidad, ¿cierto? Pero fijándonos en un punto dado que está ahí. ¿Estamos de acuerdo con esa primera aproximación que vamos planteando? Sí, señor. Sí, profe, una pregunta. Todo esto es en fluidos newtonianos, ¿cierto? ¿Fluidos cómo? Perdón. Newtonianos. En principio, todos estos son newtonianos. ¿Sí? Para nosotros estos principios son newtonianos y después vamos a ver por qué es un newtoniano en principio y qué son los no newtonianos posteriormente. ¿Sí? Entonces, en este caso, sí, todos son fluidos que se comportan, digamos, lo más general, que son los newtonianos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esta es la primera aproximación que vamos a tener. ¿Sí? Fluidos en régimen estacionario, mapa de velocidades constante en el tiempo. ¿Sí? Esa, una forma de ver ese mapa de velocidades en el tiempo, bueno, no sé si ustedes han ido a un baile donde ponen las luces estroboscópicas, ¿sí? Lo chistoso de las luces estroboscópicas simplemente es que como uno ve la imagen cada vez que se enciende la luz, que nuestros ojos captan una imagen, es como si tomara instantáneas en tiempos diferentes, ¿sí? Entonces, un fluido en régimen estable sería un fluido en el cual usted sabe que están bailando, pero cada vez que tomen, todos están exactamente en la misma posición, ¿sí? Porque la imagen no puede cambiar en el tiempo. Todos están en la misma posición. Usted sabe que hay movimiento, porque de hecho usted también podría estarse moviendo, ¿cierto? Está bailando, pero todos están, cuando se enciende la luz, todos están exactamente en la misma posición. Mientras usted no los ve, ellos están moviendo, pero apenas los ve, están exactamente en la misma posición, en el mismo movimiento. Y un régimen inestable sería un movimiento, una situación en la cual las luces estroboscópicas se encienden y para cada imagen que usted capta es una imagen totalmente diferente que está ahí. Entonces, es como para tener una idea de qué es un régimen estable y un régimen inestable, como nos vamos a tener. Entonces, primera aproximación, fluido en régimen estable, movimiento ordenado de un fluido. Ahora miremos qué pasa con la densidad, ¿sí? Pues ya sabemos cómo va a ser el mapa de densidades, de velocidades. Miremos qué pasa con el mapa de densidad. La densidad, nosotros sabemos que puede tener dos posibilidades. Una, que nosotros la podamos tomar como constante, ¿cierto? O sea, la velocidad es igual para cualquier punto del espacio, en cuyo caso el mapa, pues, es muy simple. Define la velocidad en un punto y eso es igual para todos los puntos del espacio, ¿sí? Entonces, si la velocidad es constante o la densidad sea variable. Son las dos posibilidades que hay. Nosotros nos vamos a quedar en primera aproximación asumiendo que el fluido es incompresible. Si el fluido es incompresible, pues la densidad es constante, ¿cierto? Y sabemos que eso lo podemos aplicar bastante bien para los líquidos como tal. Mientras que el otro extremo, si la densidad es variable, pues el fluido es compresible, ¿sí?
Entonces, son las dos opciones. Nosotros nos vamos a quedar con este modelo. Los fluidos que nosotros vamos a trabajar son fluidos que podemos considerar en primera aproximación como incompresibles. ¿Sí? ¿A quiénes se los podemos aplicar esa aproximación? Sabemos que los líquidos se comportan bastante bien como incompresibles. Ahora, sabemos que no son totalmente incompresibles. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros ya definimos un módulo allá de compresibilidad isotérmico, ¿cierto? Para los líquidos. Es decir, los líquidos cuando se someten a variaciones de presión, pues también cambian su volumen. Lo que pasa es que las variaciones de volumen son tan pequeñas, ¿cierto? Son tan chiquitas que en primera instancia uno puede decir, no, no me voy a fijar en que variaron y los toma como incompresibles, aun cuando sabe que sí lo son, ¿sí? Entonces, los líquidos, los fluidos en primera instancia serán los líquidos para trabajar. Pero ¿eso significaría que los gases los dejaríamos por fuera? Pues no. Los gases también los podemos trabajar como incompresibles, pero siempre y cuando las variaciones de presión a las que estén sometidos sean pequeñas. Porque usted ya sabe que un gas, ¿cierto? Es un sistema, un fluido compresible por excelencia y por lo tanto cuando se cambia la presión dramáticamente puede cambiar su volumen. Entonces, nosotros decimos, bueno, está bien. Un gas no es que sea incompresible, ¿cierto? Pero si yo estoy aumentando la presión mínimamente, pues yo puedo decir que en primera aproximación eso se dé. Obviamente, la aproximación para los gases será mucho más burda, ¿cierto? Será mucho más grande las diferencias que se puedan obtener, ¿cierto? Que para los líquidos. Para los líquidos, esta aproximación uno pensaría que podría funcionar bastante bien, ¿cierto? Mientras que para los gases pues la cosa sería bastante errática todavía, o sea, tendríamos un margen de error más grande, pero bueno, de todas maneras podríamos aún tomarla como punto de partida. Entonces, ya nos quedamos segunda situación. Los fluidos con los que vamos a trabajar son fluidos incompresibles, ¿sí? Entonces, ya los tenemos. Fluidos en régimen estable e incompresible como segunda aproximación que vamos a tomar, ¿sí? Ahora, como vamos a tomar que todos nuestros fluidos son incompresibles, pues ya el mapa de densidad no tiene mucho sentido, ¿cierto? Solamente tendríamos el mapa de velocidades, puesto que la densidad es la misma para todo, cualquier punto del espacio. Entonces, no hay ningún problema con el mapa de densidades que se tendría. Bueno, siguiente situación. Nosotros sabemos que una partícula cuando se mueve puede tener, además de la velocidad que llamamos lineal o tangencial, ¿cierto? También tiene velocidad angular. Pues bien, nuestros fluidos, tal y como los vamos a trabajar, son fluidos que se denominan irrotacionales, ¿sí? Es eso que hay. Que el elemento de fluido en cada punto del espacio no tiene velocidad angular neta. Es decir, el fluido, los elementos de fluido no están en rotación, no tienen un movimiento de rotación como tal, ¿cierto? En caso de que lo tuvieran, el fluido se llamaría un fluido rotacional, ¿sí? ¿Qué significaría eso desde el punto de vista del movimiento de los fluidos? ¿Sí? Por ejemplo, la imagen que le mostré de el agua cayendo en forma ordenada, pues es un caso típico de un fluido irrotacional, ¿cierto? Puesto que de lo que se ve esencialmente, si nos fijamos en cada molécula de agua, la partícula se está moviendo longitudinalmente en una forma ordenada como tal, ¿sí? ¿Cómo se vería un fluido rotacional? Es decir, un fluido que tiene un movimiento rotacional. Pues eso sería el equivalente a decir que dentro del fluido se forman los famosos remolinos que nosotros llamamos, ¿sí? Es decir, el fluido comenzaría en una rotación sobre trayectorias circulares en su interior y generaría lo que convencionalmente uno llama un remolino que está ahí. Entonces, nosotros no nos vamos a meter con ese tipo de fluidos, ¿sí? O sea que nuestro fluido, si es un río que se está moviendo por una región
donde se mueve suavemente, es decir, no hay obstáculos a su alrededor, o si lo hay, el fluido se mueve en forma totalmente ordenadita alrededor de él sin mayor inconveniente. ¿Sí? Entonces, no vamos a trabajar con esta situación de fluidos rotacionales. O sea, para nada vamos a mirar el movimiento rotacional o explicar qué sucede con el remolino, o si estuviéramos hablando de el aire, ¿cierto? No estamos interesados en describir el movimiento, por ejemplo, de los huracanes, que son movimientos básicamente rotacionales, además de tener un movimiento traslacional que está ahí. Pero, está ahí. Entonces, para nosotros el fluido, nos vamos a quedar con un fluido irrotacional, ¿sí? Es decir, un fluido que está en un movimiento bien ordenado, ¿sí? Bueno, miremoslo la otra parte desde el punto de la viscosidad, ¿sí? Primero, la viscosidad, nosotros sabemos que se origina, ¿cierto? Porque hay rozamiento interno. Es decir, cuando una capa de fluido se intenta mover sobre la otra, ahí hay un fluido, una fuerza de fricción que está ahí. Es como si estuviéramos pensando, por ejemplo, en el movimiento de una cantidad de miel, ¿cierto? Que es un fluido por excelencia viscoso, ¿sí? Entonces, nosotros estaremos diciendo, bueno, para que un fluido como la miel se mueva, pues cuando se mueve lo que pasa es que una capa de miel se mueve sobre la otra y ese movimiento de una capa sobre la otra se originan fuerzas de rozamiento interno, ¿cierto? Que es lo que estamos caracterizando como viscosidad, ¿sí? Entonces, para nosotros la viscosidad no son más que fuerzas de rozamiento al interior del fluido, y una molécula o una capa de fluido, cuando intenta moverse sobre la otra capa de fluido, genera ese tipo de rozamiento interno, ¿sí? Y por lo tanto hay esfuerzos cortantes. Entre otras, es justamente ese hecho de las fuerzas de rozamiento interno lo que hace que un fluido viscoso rápidamente llegue a condiciones estacionarias, ¿cierto? A condiciones de reposo, ¿sí? Porque justamente la viscosidad se encarga de disipar la energía de movimiento que tiene el fluido y dejar el sistema en reposo. La otra posibilidad, pues que el fluido sea no viscoso. Entonces, esas, digamos, son las aproximaciones que nosotros vamos a trabajar. Con esas, digamos, esos cuadros que puse y resalté en verde, así todo ese verde chillón, son, digamos, las aproximaciones en la cual nosotros vamos a trabajar a los fluidos, ¿sí? O sea, en resumen, Richard Feynman, que ustedes saben, premio Nobel de Física, a ese fluido, en esas condiciones, lo llamó agua seca, ¿sí? Justamente para demostrar, nosotros sabemos que el agua moja, ¿sí? Justamente le dio el nombre de agua seca para decir, estamos llegando, nuestro modelo es un modelo muy drástico, ¿sí? Hasta llevarlo a condiciones de lo que él denominó agua seca. Entonces, ¿qué es el agua seca para Feynman en el modelo de Feynman? Él dice, no, eso es un fluido totalmente ideal, puesto que los fluidos reales tienen componentes diferentes como tal. Entonces, el fluido ideal de Richard Feynman, que denominó agua seca, es un fluido, primero, que se mueve en régimen estable, ¿sí? Es decir, el movimiento del fluido es un movimiento ordenado como tal, ¿sí? Que es irrotacional, es decir, no tiene remolinos, no genera ese tipo de remolinos al interior del fluido. Es no viscoso, ¿sí? Por lo tanto, en primera aproximación estarían excluidos esos fluidos como la miel y cosas por el estilo que tienen una alta viscosidad, ¿sí? El agua, por ejemplo, uno podría pensar, bueno, sí, el agua también tiene una viscosidad, pero en primera aproximación podríamos tomarla como no viscosa, digamos que sería relativamente aceptable, ¿cierto? Y además son incompresibles. Es decir, este es el modelo con el que nosotros nos vamos a plantear
la teoría que vamos a desarrollar hacia adelante, ¿sí? Estrictamente hablando, la teoría que vamos a desarrollar es una teoría que funcionaría bien para ese fluido ideal, ¿sí? Y luego simplemente vamos a comenzar a mirar, ¿cierto? A hacer correcciones y vamos a decir, bueno, está bien, miremos qué pasa con la viscosidad. Bueno, es deformable, es compresible. Entonces comenzamos a hacer corrección. Pero esencialmente, nosotros nos vamos a quedar con este fluido. Como ustedes ven, es un fluido bastante irreal, ¿cierto? Por eso es ideal que está ahí. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, ¿con qué modelo ideal ustedes se las han visto hasta este momento? A ver. Perdón. ¿Con qué modelo? Ustedes ya llevan, o sea, mínimo en física 2 semestres, ¿cierto? Un año de trabajo en el área de la física, en los fundamentos de la física. Dentro de lo que han desarrollado de teoría, ¿qué otro modelo ideal han discutido hasta el momento? ¿Sí? ¿El del cuerpo rígido? Por ejemplo, el del cuerpo rígido, ¿cierto? Porque dijimos un cuerpo rígido es un cuerpo que primero roto que deformado. Eso es totalmente ideal. No existe un cuerpo de esto. ¿Cuál otro? Hay uno que aún es más ideal todavía. No, pues digan que no se acuerdan. ¿El del choque completamente elástico? Por ejemplo, otro todavía más atrás. Mejor dicho, primera clase de cinemática. Ah, no, pues una partícula es, eh, sin masa, sin volumen. Sí, básicamente un punto en el espacio que se mueve. Bueno, ¿les parece que eso no es ideal? ¿Sí? Bastante, bastante. Describir el movimiento de una partícula que no tiene masa, que no tiene volumen, y ustedes trabajaron toda la cinemática, después hicieron la dinámica, le pusieron masa, ¿sí? Primera corrección, decir, no, bueno, la partícula tiene una masa, y entonces, pero esa masa no tiene volumen todavía, ¿cierto? Y entonces hicieron toda la dinámica, sacaron las leyes de Newton, discutieron toda esa parte, con una partícula de esas características. Después dijeron, bueno, está bien, la partícula sí tiene volumen. Y entonces lo volvieron un cuerpo rígido como tal. Dese cuenta que esta situación es típica de las cosas que hacemos en física. ¿Sí? Describir una situación tan compleja como el movimiento de un fluido real, ¿sí? Pues no es fácil. Y entonces lo que siempre hacemos es, bueno, espérese, si yo no soy capaz con la situación real, pues lo que hago es comenzar a simplificar el problema. Y el problema lo simplifica uno asumiendo una serie de situaciones que le permiten simplificar el problema lo más que pueda, ¿sí? Y por eso en el caso de fluidos, sabiendo que son los fluidos reales, son muy, muy complicados en su movimiento, entonces vamos a construirnos y nos construimos este fluido ideal, que como digo, Feynman llamó agua seca en términos generales, ¿sí? Entonces, es la primera aproximación y lo que digamos va a ser válido estrictamente para este fluido ideal, ¿sí? Que está ahí. Ahora, lo interesante de todo es que a pesar de nosotros ir a aplicarlo a un modelo tan ideal, ¿sí? Como el agua seca de Feynman, a pesar de eso nos permite entender una cantidad de fenómenos que suceden en el fluido real, ¿sí? Eso es lo maravilloso de la física y es lo maravilloso de la ciencia, ¿sí? Lo fabuloso no es que nosotros seamos capaces de entenderlo, es que a pesar de todo cantidad de aproximaciones que hacemos, ¿sí? A pesar de llevarlo a unas condiciones ideales, y cuando digo ideales estoy diciendo
no reales, no es posible construir un fluido de esas características, ¿sí? A pesar de eso, nosotros podemos y somos capaces de explicar un montón de fenómenos que suceden en un fluido real, ¿sí? Eso es lo maravilloso de la ciencia, ¿sí? Para mí, alguien decía en un momento dado, lo maravilloso de la ciencia no es la capacidad de construir lo que en el siglo XXI ya hemos construido, sino lo maravilloso es que a pesar de utilizar modelos tan drásticos, tan dramáticos, ¿sí? Seamos capaces de explicar lo que ya hemos explicado y lo que nos falta aún por explicar del comportamiento general del universo. Entonces, esa es la idea de ahí. Y es lo que a mí me interesa que ustedes, como físicos, se den cuenta cómo es el funcionamiento de la física y cómo funciona la ciencia, ¿sí? Nosotros no, eso de que la física es una ciencia exacta, no es porque trabaje con valores exactos, eso no es cierto, ¿sí? La razón del nombre de ciencia exacta viene de otro hecho mucho más de tipo filosófico que de hecho de que se utilice la matemática. En eso hay que ser cuidadosos. Mírenlo, o sea, búsquenlo por internet qué significa cuando a uno le dicen la física es una ciencia exacta. ¿Qué significa que sea exacta? La matemática es una ciencia exacta. ¿Por qué es una ciencia exacta la matemática? En cambio, por ejemplo, las sociales, ¿sí? Las ciencias sociales no son ciencias exactas. ¿Pero por qué? No es porque en las ciencias sociales no se utilice matemática. Actualmente hay matemática, hay toda una serie de modelos matemáticos para explicar el comportamiento social. Entonces no es que no lo haya. Antiguamente no lo había, pero actualmente ya hay mucha matemática aplicada a las ciencias sociales. ¿Sí? Entonces no es por eso que las ciencias sociales no son exactas. No es porque no utilicen la matemática, ya la utilizan y a veces mucho más fuerte que inclusive en las mismas ciencias nuestras. ¿Sí? Entonces, miren, les dejo la duda, ¿por qué o a qué se debe que en un momento dado se llamen ciencias exactas a unas y las otras no sean exactas? ¿Sí? Insisto, no es el hecho del uso de la matemática, porque ya todas las ciencias utilizan la matemática en forma muy fuerte como tal. ¿Sí? Entonces, búsquenlo, ¿sí? En esa situación. Entonces, dése cuenta que nosotros estamos llevando a los fluidos reales hasta una aproximación ideal que cumple con estas condiciones. Régimen estable, dijimos que era un movimiento ordenado y rotacional, no viscoso e incompresible. Ese es el modelo con el cual nosotros nos vamos a quedar. O sea, ese es el modelo de partícula, el equivalente del modelo de partícula que usted discutió en cinemáticas. ¿Sí? Una partícula ideal sin masa y sin volumen. Bueno, pues ahora usted vamos a tener aquí un fluido ideal, ¿cierto? Que es incompresible, no viscoso y rotacional y además se mueve solo en régimen estable. Esas son las aproximaciones con las cuales vamos a trabajar en esta situación y de las cuales vamos a discutir. ¿Alguna pregunta hasta acá en el planteamiento del modelo de fluido que vamos a trabajar? Bueno, entonces, teniendo ese modelo ya, si estamos de acuerdo en ese modelo, ya tenemos una imagen de cuál es el fluido ideal con el que nos vamos a meter. Vamos a comenzar a generar una serie de definiciones para describir ese modelo. ¿Sí? Yo necesito que acá cada definición debe ser bien entendida. O sea, no dejen, por favor, lagunas, no dejen elementos de duda. ¿Por qué? Porque las definiciones y las deducciones que vamos a seguir y que vamos a obtener después son totalmente ligadas a estas definiciones. Entonces, es muy importante que entendamos cada una de estas definiciones, ¿sí? Y por eso, por favor, pónganle mucho cuidado a entender claramente cada una de estas cosas, ¿sí? La primera definición que vamos a hacer es la de línea de flujo, ¿sí? Y es una definición, pues, bastante lógica si usted la mira, ¿sí? ¿Qué es una línea de flujo? Pues la
la trayectoria descrita por un elemento de fluido en su movimiento. Es decir, una línea de flujo simplemente es siga una partícula del fluido en su trayectoria, ¿sí? Dibuje esa trayectoria y esa trayectoria pues es una línea de flujo, ¿cierto? Fácil. Ahí no hay ninguna cosa rara, ¿sí? Es más, es cinemática, ¿sí? Entonces, la línea de flujo es la trayectoria descrita por un elemento de fluido en su movimiento. Esa es simple y llanamente la línea de flujo. Luego podemos hablar línea de corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué es una línea de corriente? Es la curva cuya tangente en un punto cualquiera de espacio tiene la dirección de la velocidad del fluido en ese punto, ¿sí? A ver, vámonos despacio. Acuérdense que por definición de cinemática, la velocidad es un vector que siempre es tangente a la trayectoria de la partícula en el punto que estamos considerando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la línea de corriente? ¿Sí? Yo aquí hago un dibujo arbitrario, ¿sí? Y esta sería en negro, tendríamos la trayectoria de una partícula cuando se mueve. Esa sería la línea negra que tengo ahí. En otras palabras, esta sería la línea de flujo, ¿cierto? Como tal. Entonces, la línea de flujo sería la línea negra que tengo que me describe la trayectoria de la partícula de fluido cuando se mueve. Y la línea de corriente sería la que se obtiene cuando cada lineecita roja, cada flecha roja que estoy dibujando, ¿cierto? Me estoy refiriendo a la tangente, es decir, a la velocidad. Estoy dibujando la velocidad para ese punto particular que está ahí, ¿sí? Y entonces, como dibujo las tangentes, las velocidades, pues obviamente cuando obtengo la tangente a la trayectoria, pues siempre será la velocidad. O dicho al contrario, si yo conozco la velocidad para cada punto de la trayectoria, uno de esos puntos y eso me da la trayectoria correspondiente. Entonces, dése cuenta que en régimen estable se puede tener que una línea de flujo, pues simplemente es la trayectoria y la línea de corriente, si usted la mira, pues es la misma, ¿cierto? Puesto que cuando yo trabajo las tangentes, lo que obtengo es la trayectoria de la partícula. Una aseveración que apenas es lógica, es decir, dos líneas de flujo o de corriente no se pueden cortar. ¿Por qué? La pregunta lógica es, ¿por qué puedo hacer esta aseveración así tan tajante de decir, nunca dos líneas de flujo de corriente se pueden cortar en los dibujos que vayamos a hacer? La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasaría en ese caso? Piensen un minuto en qué pasaría si dos líneas de flujo o dos líneas de corriente se cortaran. ¿Saldría del régimen estable? No, habría otra consecuencia mucho más cinemática. A ver, voy a compartirles aquí mi pizarra para que... Bueno, están viendo ya la pizarra, ¿cierto? Entonces, suponga usted que yo tengo dos líneas de flujo que se corten. Es decir, suponga que esta que estoy dibujando aquí en línea negra, ¿sí? Es la línea de flujo, voy a llamarla 1, por darle algún nombre. Y suponga que en rojo dibujo una línea de flujo 2 tal que esa línea de flujo se corta, esas dos líneas se cortan en el punto que estoy resaltando que está ahí. Entonces, la primera situación, ¿cómo se definió la línea de corriente? ¿Qué definición tiene la línea de corriente? Mire la definición que dimos de línea de corriente, ¿sí? La línea de corriente, acuérdense que dijimos, se dibuja a partir de las tangentes a la trayectoria, ¿cierto? Entonces, ¿y esa tangente qué me representa? La velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que pasa. Tracen la
tangente a la línea negra. ¿Sí? Voy a trazarla con otro color, con verde, por ejemplo. Si yo trazo la tangente en este punto para la línea negra, digamos, sería ese punto. El vector verde que estoy dibujando, ¿cierto? Y me estaría representando la velocidad de la partícula de acuerdo a la trayectoria a la línea 1 que dibujé. Ahora, ¿qué pasa si dibujo la tangente para la línea 2? Aquí tendría otra velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede en el punto de intersección? Que si dos líneas de flujo o dos líneas de corriente se cortan, ¿cuántas velocidades tiene la partícula que pasa por este punto de intersección? 2. Dos velocidades. ¿En cinemática eso es posible que una partícula tenga dos velocidades en un punto? No. No. Entonces, por eso no se pueden cortar. ¿Sí? Si dos líneas de flujo se cortaran, llegaría a una contradicción de la cinemática, porque entonces lo estaríamos adjudicando dos valores de velocidad para un mismo punto en el espacio. Y eso en cinemática no es posible. Nosotros sabemos que una partícula en el espacio tiene una única velocidad que debe ser bien definida como tal. Y aquí tendríamos una situación en la cual la partícula tiene dos velocidades en ese punto del espacio. O sea que no puede ser cierto, ¿sí? La aseveración es correcta en el sentido de que dos líneas de flujo nunca se pueden cortar, ¿sí? O sea, en un diagrama, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Si yo tengo un diagrama de líneas de flujo, usted puede dibujarlas como se le dé la gana, pero tendría que ser líneas de flujo que nunca se vayan a cortar entre sí, ¿sí? Nunca una línea tal, la línea X se va a cortar con la línea Y que está ahí. Porque si se cortaran nos llevaría a esta situación que es totalmente absurda desde el punto de vista de la cinemática. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde han oído este mismo tipo de enunciado, señores? Con las líneas de fuerza. Para las líneas de fuerza, ustedes ya vieron en Electro los famosos, los diagramas de líneas de fuerza del campo eléctrico, ¿cierto? Y una de las cosas que allá se dice es, ojo, las líneas de campo eléctrico no se pueden cortar. Dos líneas de fuerza o dos líneas de campo eléctrico nunca se podrán cortar, ¿cierto? Justamente ¿por qué? Porque si se cortaran, significaría que el campo eléctrico tiene dos valores en ese punto del espacio, y eso no es correcto de ninguna manera. Entonces, dése cuenta que estamos haciendo la misma situación que tenemos para ese caso. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, tenemos de ahí la situación. Entonces, por eso, dos líneas de flujo o de corriente no se van a poder cortar. Porque si se cortaran, pues entraríamos en una contradicción con la cinemática y sería una partícula que tiene dos velocidades en un mismo punto del espacio. Y eso nunca va a suceder como tal. ¿Sí? Bueno. Entonces tenemos una primera aseveración que se debe tener en cuenta cuando dibujemos las líneas de flujo o de corriente. ¿Sí? Seguimos. ¿Sí? Bueno, régimen laminar. Vamos a llamar régimen laminar o régimen estable. ¿Sí? Una veces se usan muchos sinónimos para esa condición. Régimen laminar es aquel donde las líneas de flujo son equivalentes a las líneas de corriente. Entonces, cuando usted lee simplemente, en un régimen, el fluido está en movimiento en un régimen laminar. Simplemente lo que está diciendo, ¿qué quiere decir con eso? Que el movimiento del fluido es totalmente ordenado. Y es como si se desplazara, o sea, es como si usted tuviera el volumen del fluido, como si se desplazara una hoja sobre la otra, ¿sí? Como si se estuvieran desplazando láminas del fluido sobre otra lámina como tal, ¿sí? Ese sería el régimen laminar, un régimen totalmente organizado como tal.
Bueno, ahora vamos a construir otro elemento que vamos a utilizar y es el concepto de el tubo de flujo. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? ¿Sí? Nosotros tenemos las líneas de corriente y lo que sabemos es que las líneas de corriente no se pueden cortar, pero eso no significa que no se puedan amontonar en un momento dado. ¿Sí? Ustedes recuerden la imagen del chorro de agua cayendo ordenadamente. ¿Qué está haciendo? En la parte superior el tubo tenía una boca ancha y el flujo era ancho y a medida que cae se va estrechando, ¿cierto? Entonces, esa sería la situación que usted tenía. Entonces, trazamos una cantidad de líneas de flujo, ¿cierto? Y consideramos dos secciones transversales, dos áreas que voy a llamar A y A'. ¿Sí? Entonces, uno puede pensar lo siguiente. Tengo dos áreas A y A' y dibujo todas las líneas de flujo que pasen por la periferia de A y que pasen por la periferia de A'. ¿Cierto? Y de esa manera construyo lo que se llama un tubo de flujo. ¿Sí? El fluido estará moviéndose por el interior, es decir, las partículas de fluido atravesarán esta sección transversal A, irán aquí y saldrán por la sección transversal A' sin ningún inconveniente. ¿Estamos de acuerdo con esa imagen? En otras palabras, sería como si uno pusiera una manguera, ¿cierto? Y la capa de manguera sería las líneas de flujo que se tienen ahí en ese caso. ¿Estamos de acuerdo con esa imagen del tubo de flujo? Vale. Sí, señor. Mire la aseveración que viene ahí. Ninguna partícula de fluido puede atravesar las paredes de un tubo de flujo. Ojo, porque esa es una aseveración dura. Y es una aseveración que va a tener muchas consecuencias a futuro. ¿Sí? Ninguna partícula de fluido puede atravesar las paredes del tubo de flujo. ¿Qué implica esa aseveración que estoy diciendo aquí? Significa que todo el fluido que pase por esta sección transversal A y que entra al tubo de flujo que dibujé acá, todo ese fluido saldrá por la sección transversal A'. ¿Sí? Ninguna partícula puede venirse y escapar de aquí. O sea, se puede venir por este lado. A eso es a lo que me refiero. Es decir, si esto se cumple, pónganlo todavía en interrogante a ver si es cierto que se cumple. ¿Sí? Si eso se cumpliera, lo que estaríamos afirmando es todo el fluido que entró por A salió por A', que está ahí. ¿Sí? Ninguna sola partícula se perdió a través de las paredes, que está ahí. Entonces la pregunta lógica es, ¿esa aseveración es correcta? ¿Es cierto que ninguna partícula se puede salir de este tubo de flujo que tengo acá? Y la respuesta es, recuerde cómo se construyó esta línea de flujo. Recuerde que una partícula cuando se acerque aquí a la pared, al límite del tubo de flujo, está dado por la velocidad. Por lo tanto, dése cuenta que si yo trazo la tangente aquí, la partícula en la superficie seguirá a la línea de flujo perfectamente. Por lo tanto, ninguna partícula puede salir de ese tubo de flujo. ¿Estamos de acuerdo con esa aseveración? Sí, señor. Sí, señor. Porque, insisto, esto va a llevar a unas consecuencias bien duras. ¿Sí? Eso sería tanto como decir en un movimiento, si usted pusiera una manguera, la manguera no tiene ningún hueco, la manguera no tiene ningún hueco lateral. Y claro, ¿qué pasa si la manguera no tiene hueco lateral? Que toda el agua que entra por un extremo, pues tiene que salir por el otro. ¿Cierto? Es apenas lógico. ¿Sí? Pero aquí, esta pared no es real. Esta pared es una línea de flujo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se puede dar? ¿Por qué
se cumple perfectamente eso? Pues porque mire lo que pasaría si esto se da. Aquí voy a trazar así, bruscamente, un tubo de flujo cualquier arbitrario que tiene dos secciones transversales A y A' en su sección. Fijémonos en una única partícula aquí. ¿Qué pasa cuando llega la partícula al límite? O sea, a la línea de flujo límite de ese tubo. Pues que la partícula tiene que seguir la trayectoria tangente, ¿sí? Y nunca podría hacer algo como esto, ¿cierto? Para que se saliera una partícula tendría que hacer esto. Tendría que estar la velocidad aquí. Pero eso no es correcto, porque nosotros dijimos que la velocidad es tangente a la línea de flujo, así la construimos, ¿cierto? Por lo tanto, esto no se va a poder dar. Por eso, una partícula, por mucho que se acerque a la línea de flujo, lo que hará será seguir a la línea de flujo y aquí tendría todo de tal manera que garantiza que ella saldría por la otra. ¿Sí? Entonces, dése cuenta que es una aseveración que se cumple por la forma en cómo construimos las líneas de flujo en un momento dado. Entonces, lo que estamos diciendo es, las líneas de flujo se pueden amontonar, eso sí no es problema, pero no se pueden cortar, ¿sí? Se pueden acercar todo lo que quieran, pero nunca se podrán cortar. Y el fluido que pase o que entre a un tubo de flujo saldrá por la otra abertura de ese tubo de flujo. En otras palabras, no tenemos pérdidas laterales de fluido en ese tubo de flujo. Entonces, esas serían las primeras conclusiones que estaríamos sacando de esta. Bueno, miremos entonces a qué más nos lleva. ¿Sí? Supongamos, en esta imagen que tengo aquí, supongamos que tengo un tubo de flujo. Aquí, ¿qué estoy diciendo? Aquí lo que estoy pretendiendo decir, yo tengo un tubo de flujo que en esta primera aproximación, en esta área A que estoy rayando aquí en rojo, ¿sí? La área A. Todas las partículas que cruzan por el área A tienen una velocidad v sub 1. ¿De acuerdo? Y del otro lado del tubo de flujo, donde corté o terminé el tubo de flujo, aquí tienen una área A', que en principio la dibujé menor, ¿cierto? Y obviamente las partículas en esa sección transversal, pues voy a suponer que tienen una velocidad v sub 2. ¿Sí? Entonces, las partículas de flujo del fluido entraron con una velocidad v sub 1 y salieron del tubo de flujo a través de la sección transversal A' con una velocidad v sub 2. ¿Cierto? No, ahí no estoy diciendo nada del otro mundo, ¿cierto? Entonces, miremos qué voy a hacer. ¿Sí? Suponga que en un intervalo de tiempo, voy a tomar un pequeño intervalo de tiempo delta t. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que todas las partículas que están dentro de este volumen que tengo aquí, en este color rojo chillón que ahora les llaman, ¿cómo lo llamarían? ¿Eso es un rojo qué? La gente es ese color azul chillón. ¿Este qué sería? ¿Cómo funciona? Bueno, dentro de ese, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que todas las partículas que están dentro de este volumen, dentro de este rojo chillón que desgaste, y que están a una distancia delta L, todas las partículas que están dentro de ese volumen atravesarán a la sección transversal A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente, como todas tienen velocidad v sub 1, entonces habrán recorrido un delta L porque es v sub 1 por delta t, ¿cierto? Este delta L es simplemente velocidad por tiempo, ¿sí? O sea que delta L es el espacio recorrido por las partículas que tienen velocidad v sub 1 el intervalo de tiempo delta t. ¿De acuerdo? Tengo ahí. Entonces, lo que estoy diciendo es, todo este volumen entrará al tubo de flujo, ¿sí? Ahora, pero como no está quieto, este fluido se está moviendo, fluyendo acá, entonces significa que el volumen, el delta V, que está aquí, ¿cuánto es? Ese delta V en ese rojo chillón sería
esta expresión. El área, la sección transversal, por eso, estoy suponiendo que el volumen es área por la altura, ¿cierto? Para dar el volumen. Entonces, este delta B es el delta B de este volumen en rojo chillón, ¿sí? Que está ahí. Bueno. Por lo tanto, hago una definición. Voy a llamar gasto, algunos llaman a eso gasto, otros llamarían volumen evacuado por unidad de tiempo, ¿sí? Otros acostumbran también a veces a llamarlo flujo, simplemente. Entonces, deje cuenta que paso este delta de T a que dividir y llamo gasto a delta B sobre delta T. Por lo tanto, el gasto o volumen que atraviesa la sección transversal A por unidad de tiempo es simplemente igual al área por la velocidad. ¿Sí? ¿Y qué unidades tiene? Metros cúbicos por segundo. ¿Sí? O sea que este gasto no es otra cosa que, si fuera una manguera, sería la cantidad de agua que salió por la manguera por unidad de tiempo. ¿Sí? A eso es lo que se le denomina el gasto. ¿Sí? Entonces, es la cantidad, el volumen que atraviesa a un tubo de flujo por unidad de tiempo. Y eso es igual a A por B. ¿Sí? Y se cuenta la ecuación, la tengo de acá. Por lo tanto, gasto caudal, se da cuenta que también lo denominan así, es el volumen por unidad de tiempo que atraviesa la sección transversal A. ¿Qué es el caudal del río? ¿Sí? Pues el volumen de agua que atraviesa una sección transversal que usted traza imaginariamente, ¿cierto? Perpendicular al cauce del movimiento del río. ¿Sí? Eso es lo que se llama el caudal. ¿Sí? Cuanto más volumen atraviesa esa sección transversal imaginaria que usted construye, pues el caudal será más grande. ¿Sí? Entonces, dése cuenta que esa definición es compatible con la definición típica que manejamos en condiciones normales. Vale. ¿Vamos de acuerdo con hasta esas definiciones? ¿De acuerdo? Vale. Sí, señor. Vamos a seguir sacando consecuencias. Entonces, supongan que tengo mi tubo de flujo, como lo tenía ya, ¿sí? Y entonces, como dije, las partículas de fluido no pueden abandonar el flujo lateralmente, es decir, no hay pérdidas por estos lados. Por lo tanto, todo lo que entró por aquí, por la sección A, debió salir por la sección A', ¿cierto? Ahí tengo una imagen de lo que está ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que ahora, este volumen que lo tengo aquí encerrado o resaltado aquí, que tiene un delta L, si lo multiplica por el área, pues eso le da el volumen, ¿cierto? Este volumen B, que entró por la sección A, va a salir por la sección A'. Pero como nuestro fluido es incompresible, acuérdese, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo volumen que entró debió salir aquí. Porque si no, sería un fluido compresible, ¿cierto? Entonces, lo que entró aquí debió salir al otro extremo, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo afirmar que la sección A de esta parte del tubo, multiplicado por la velocidad V1 que tienen las partículas en esa sección, debe ser exactamente igual a A', la sección del otro lado, por B2 que está aquí. ¿Sí? Dese cuenta que A por B es el gasto o caudal, ¿cierto? Entonces, lo que estoy afirmando aquí, lo que entró por este lado del tubo debió salir por el otro lado del tubo. ¿Por qué? Porque el fluido es incompresible. Por lo tanto, el gasto en la sección A es igual al gasto en la sección B. A por B1 es igual a A por B2 y eso debiera mantenerse constante permanentemente. ¿Sí? Porque el fluido es incompresible y por la forma como hemos construido nuestro tubo de flujo. ¿De acuerdo? Sí, sí. Vamos sacando consecuencias lentamente de esto. Pero lo que yo quiero es que ustedes vayan construyendo el modelo como tal.
a esa ecuación de que el gasto es constante es lo que se denomina ecuación de continuidad de flujo. ¿Sí? Porque simplemente lo que está diciendo es, no se ha perdido caudal lateralmente, por lo tanto lo que entró por un extremo debió salir por el otro. ¿Sí? Entonces, es una ecuación relativamente simple como está. Bueno. Bueno, retomo aquí la ecuación de continuidad de flujo, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a analizarla ahora en detalle. ¿Sí? La velocidad, de acuerdo a esta ecuación, como esto es una constante, ¿cierto? Si yo despejo aquí el área, cualquiera de ellas, y me queda que la velocidad es igual a la constante sobre el área, ¿cierto? Es decir, la velocidad de el movimiento del fluido es igual a la constante sobre el área, es inversamente proporcional al área del tubo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Si el área de la sección transversal del tubo es grande, la velocidad de las partículas en ese punto debe ser pequeña. Si el área de la sección transversal es pequeña, la velocidad del fluido debe ser grande. ¿Dónde han visto ese comportamiento? Una chica la manguera. Claro, una manguera. ¿Qué hace usted para que el agua cuando pone una manguera, qué hace para usted para que el agua salga a mayor velocidad? Reducir la sección transversal de la manguera, ¿cierto? ¿Sí? Disminuye el área y tan pronto usted reduce el área de la salida de agua, la velocidad del agua ganó y salió a mayor velocidad. ¿Por qué? Porque como el agua se comporta como un fluido incompresible, pues todo lo que entró por un lado tiene que salir por el otro necesariamente. Entró a una velocidad baja por un área grande y está saliendo a una velocidad alta por un área pequeña, porque la cuestión de continuidad debe cumplirse perfectamente. ¿De acuerdo? Es bien lógico lo que estamos diciendo. Y además lo vemos permanentemente que está ahí. Bueno, ahora, cuando el área disminuye, ¿cierto? La sección transversal disminuye. ¿Qué sucede? Pues que necesariamente las líneas de flujo se están amontonando, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que la densidad de líneas de corriente aumenta. ¿A qué llamo yo densidad? Lo mismo que definieron para la densidad de líneas de corriente o líneas de fuerza en el campo eléctrico, ¿sí? El número de líneas de corriente o líneas de flujo que atraviesa una sección transversal. A eso es lo que llamamos densidad, ¿sí? Entonces, la densidad de las líneas de corriente pues está aumentando porque al hacer el área más pequeña, ellas van a tener que juntarse, pero sin poder cortarse unas a otras, ¿cierto? Nunca dos líneas de flujo se pueden cortar. Entonces, tenemos de ahí. Si yo combino esas dos cosas que estamos planteando, obtengo una aseveración de este estilo. Un aumento en la densidad de líneas de corriente, es decir, se amontonaron las líneas de corriente, implica un aumento en la velocidad del fluido en esa región. ¿Se da cuenta para qué nos sirve esa imagen así construida? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que mire, que necesariamente en este tubo de flujo que tengo aquí dibujado, la sección transversal A es grande comparada con la sección transversal A'. Como el área A es grande, la velocidad B1 necesariamente será menor que la velocidad en el área prima, en A', B2. Por lo tanto, la velocidad en 1 es menor que la velocidad en 2 y la densidad de líneas de flujo es mayor en este punto, en A', que lo que hay aquí, ¿cierto? En electro, ¿qué significa? Que la densidad de líneas de fuerza sea mayor en un punto del espacio. Que la carga es mayor, ¿no? Que la carga es mayor, ¿cierto? O que el campo eléctrico será más intenso en esa región del espacio, ¿sí? Entonces, aquí se cuenta que tiene mucha similitud, ¿sí? Cuando la densidad de líneas de flujo aumenta,
es porque la velocidad del fluido en esa región aumentó. ¿Sí? A eso nos estamos refiriendo que está aquí. Y entonces, ¿qué pasó? Si ahora analizo el movimiento del fluido, ¿qué ha pasado? Que yo vengo de un punto de velocidad V1 y llegó a un punto de velocidad V2 mayor. Por lo tanto, el fluido se aceleró en el transcurso de ese movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, miremos qué consecuencias nos tendríamos acá. Primero, como V2 es mayor que V1, por lo que estamos discutiendo, entonces el fluido se aceleró. Y si hay una aceleración, vámonos para mecánica, es porque debe haber una fuerza. ¿Sí? Entonces, pues, hay que comenzar a buscar quién acelera ese fluido. ¿Qué fuerza es la causante de que ese fluido o las partículas de fluido se aceleren? ¿Sí? Entonces, si hay aceleración, tenemos dos posibilidades. ¿Sí? Uno, pues que esté actuando la fuerza gravitacional. Total, estamos parados en la Tierra, ¿cierto? Y sabemos que la fuerza gravitacional está actuando sobre cualquier partícula que haya, así sea de fluido, también está sometido a la fuerza gravitacional. Por lo tanto, una primera opción que uno puede alegar, pues la gravedad podría estar actuando a favor. ¿Sí? Y la gravedad podría estar haciendo ese trabajo. O la otra posibilidad, que nosotros sabemos que para que un fluido se mueva, tendría que haber una fuerza de presión, ¿cierto? Que la empuje, ejercida por la presión. Si yo tengo presión, lo multiplico por el área y tengo una fuerza, ¿cierto? Fuerza es presión por área. Entonces, tendría una fuerza que empuja para acá y que es sería la encargada de la aceleración del fluido. ¿Sí? Entonces, para quitarme el problema de que la fuerza gravitacional está actuando, pues lo más simple es poner el tubo de flujo totalmente horizontal, ¿cierto? Si el tubo ahora es totalmente horizontal, la fuerza en un extremo es igual a la fuerza gravitacional en el otro extremo, por lo tanto, la fuerza gravitacional ya no estaría jugando en ese caso. Y entonces nos quitamos el problema de la fuerza gravitacional, es decir, ya no es la fuerza gravitacional la que está generando la aceleración. Luego, necesariamente, ¿sí? La única que nos queda es que la presión ejercida en el punto A sea mayor que la presión emergida en el punto B. ¿Sí? Para que haya una fuerza neta, acuérdense, aquí tengo F, que es P por A, aquí tengo una fuerza que sería F, presión por A', y aquí presión por A. Luego, para que haya una fuerza neta, necesito que la presión en este punto sea mayor que la presión en este otro punto que está aquí. ¿Sí? Entonces, la presión en A debe ser mayor que la presión en A', y de esa manera puedo aceptar que haya una aceleración. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Por qué puedo decir eso perfectamente? Porque nosotros sabemos que los fluidos se mueven de los puntos de alta presión hacia los puntos de baja presión. ¿Sí? Ese es el movimiento lógico típico de todos los fluidos que nosotros podamos trabajar. ¿Sí? Entonces, pero eso nos lleva a otras. Si combinamos esas dos aseveraciones, ¿cuáles aseveraciones? La presión en A es mayor que la presión en A'. La presión en este punto es mayor que la presión en este punto. ¿Cierto? Entonces, mire lo que nos da. Los puntos de alta densidad de líneas de corriente son puntos de alta velocidad, pero puntos de baja presión. Ojo con esa aseveración porque la cosa es bien interesante. ¿Sí? Bueno, miremos un poco, hagamos un alto en ese análisis que tengo ahí. ¿Sí? ¿Sí vieron por qué sale una aseveración de ese calibre? ¿Está ahí? ¿Sí? Entonces,
lo que yo quiero, lo que tenemos que tener claro es que si uno tiene un tubo de flujo, pensemos, y voy a exagerarlo aquí, esta es un área A y dibujo el tubo de flujo, voy a dibujarlo así para ponerlo más simple, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que estoy diciendo es, todas las partículas que pasan a través de la sección A tienen una velocidad P1. Mientras que las partículas que pasan por la sección A' tienen una velocidad V sub 2. Y ya dijimos que la velocidad 2 es mayor que la velocidad en 1. ¿Eso qué significa? Significa que sobre esta cara hay una fuerza impulsora que es igual a P por A, donde voy a llamar P1, que sería la presión que hay sobre esta cara, ¿cierto? La presión que hay dentro del fluido en ese punto, ¿sí? Y la dirección, voy a quitar para evitarme un problema de escritura matemática, voy a quitar la flechita de vector. Sabemos que la fuerza, esta fuerza que está aquí, es la encargada de que el fluido se mueva en esa dirección. Pero del otro lado de la manguera, ¿sí? Por ejemplo, piensen en una manguera, del otro lado allá hay otro elemento que es la presión atmosférica que también está ejerciendo presión para este lado. O sea que aquí hay una fuerza 2 que es igual a la presión 2 por el área prima, ¿cierto? Aquí hay una fuerza 1. Y entonces, ¿a qué me refiero con esa aseveración? Primera situación, como la velocidad 1 es menor que la velocidad 2, entonces la primera afirmación nos dice que la presión en 1 es mayor que la presión en el punto 2. ¿Por qué? Porque es la única explicación que tengo para aceptar que el fluido se movió aceleradamente desde una velocidad 1 hasta una velocidad 2. ¿Sí? Sería la presión la encargada de acelerar a ese fluido. ¿Sí? Pero, por otra parte, ¿qué estoy diciendo? Si yo miro la densidad de líneas que hay en cada punto del diagrama, aquí hay una densidad de líneas, voy a llamarla así, densidad de líneas 1, que es baja, ¿cierto? El número de líneas por unidad de área sería relativamente baja. Mientras que en este otro extremo hay una densidad de líneas 2, pues que esa sería alta. Esta densidad de líneas es alta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esa aseveración? Si yo tengo un dibujo como el que tengo acá, donde tengo líneas de flujo que se están amontonando, ¿cierto? Dese cuenta que si dibujo las líneas de flujo, ellas tienden a amontonarse sin cortarse. Mi dibujo nunca puede una línea de flujo cortar a la otra. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que un punto donde la densidad de líneas en el punto 2 es mayor que la densidad de líneas en el punto 1, ¿de acuerdo? ¿Qué implica eso? Implica que la velocidad en 2 es mayor que la velocidad en 1. ¿Sí? Voy a ponerlo como magnitud únicamente para mayor que la velocidad en 1. Pero por otra parte también significa que la presión en 2 es menor que la presión en 1. ¿Sí? O sea, alta densidad de líneas, como es el caso de 2, significa mayor velocidad. Profe, yo no entiendo esa parte porque la presión en 2 debe ser menor que la 1. Bueno, porque acuérdense que en esta dirección dijimos que hay una aceleración, Sí. ¿cierto? El fluido se vio acelerado porque pasó de un punto de velocidad 1 a un punto de velocidad 2. Sí, tendría sentido porque se va reduciendo el área, entonces la presión cada vez en el punto B sería mayor, ¿no?
Ah, es que eso es lo que me interesa que ustedes analicen, porque justamente contradice lo que uno por la lógica y el sentido común le dice. No, justamente es exactamente lo contrario. Estoy afirmando justo lo contrario de lo que todo el mundo estaría pensando. Que como se amontonaron las líneas, la presión aumentó. No, la hidrodinámica dice, no señor, donde se amontonen las líneas, lo que pasa es que la presión cae, no sube. Miren, la presión disminuye. Ojo, porque eso va en contra de lo que normalmente uno esperaría que pasara. ¿Sí? A ver, pongámonos así para que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Para tener una imagen más cercana, más real. Suponga que usted lo mandaron a lavar el patio de la casa con la manguera. Puso la manguera al grifo de agua, ¿cierto? Y abrió el grifo a todas. Listo. Obviamente, la manguera no tiene pérdidas de agua por ningún lado. Por lo tanto, el volumen que entró por un extremo, que salió por el grifo, debió salir por el otro. ¿De acuerdo? Primera situación. La manguera tiene el mismo grosor, en principio, vamos a ponerla así. El mismo grosor que el de la salida de la boca del grifo. Por lo tanto, la velocidad del agua que salió del tubo, en la boca en el grifo, es exactamente la velocidad del agua en el otro extremo, ¿cierto? Si la manguera es exactamente del mismo grosor que está ahí. Eso, hasta ahí, no hay ninguna cosa rara, ninguna situación. Y uno diría, sí, no hay problema. ¿Sí? Ahora, ¿quién está haciendo que el fluido se mueva? Porque acuérdense que el agua aún, por más que no tiene viscosidad, tiene que haber, hay pérdidas por viscosidad. Entonces, ¿quién hace que el agua se mueva? Pues a la salida del agua del grifo, ¿cierto? Hay una presión y hasta el momento, como el fluido no es acelerado, la misma presión está a la salida. ¿De acuerdo? Esa es la aseveración que estaríamos haciendo. Ahora, como a nosotros nos gusta jugar, ¿qué pasa si usted pone su dedo y tapona ligeramente, o si quiere, reduzca la sección transversal de la manguera, de la boca a la salida de la manguera, reduce y pone su dedo ahí? ¿Qué pasa con la velocidad del agua? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? El agua sale disparada a mayor velocidad. ¿De acuerdo? Ahí, ¿estamos de acuerdo? La Hasta sección ahí va mi lógica bien. hasta ahí su lógica está bien. Perfecto. Vamos coincidiendo. ¿Listo? Ahora el problema es cómo es la presión en el punto donde está saliendo el agua. No la presión que usted hizo con su dedo. La presión en el punto, la parte que quedó abierta de la manguera y por la que está fluyendo el agua a alta velocidad ahora. ¿Sí? La primera sensación que uno tiene, dice, no, pero si yo estoy ejerciendo fuerza con mi dedo, ¿sí? Como hago fuerza con mi dedo, entonces la presión debiera aumentar. No, justamente es exactamente lo contrario. Usted hizo fuerza con su dedo, ejerció un trabajo, ¿y para qué utilizó ese trabajo? Para bajar la presión en ese punto. Y ahora, si midiéramos la presión en ese punto a la salida del agua ahora, la presión cayó, varió, disminuyó la presión en ese punto. ¿Va en contra del sentido común? Sí. Pero si pongo un aparato de medida, eso es lo que me arroja. Ahí está el primer choque que vamos a encontrar contra ese sentido común. ¿Y es porque es así? Sí, o sea, es que es bastante confuso, no ser intuitivo, porque digamos la opción general sería como presiones, fuerza sobre área, entonces disminuimos el área de donde sale el agua y entonces la presión va a ser mayor. Claro, ¿Y pero si espérate una cosa. denominamos a eso presión de flujo? Por eso, pero ojo que usted tiene que identificar que hay dos cosas diferentes. Yo no estoy diciendo que usted no hizo presión con su dedo. Usted está haciendo presión con su dedo.
¿De acuerdo? Nadie está diciendo que no esté haciendo presión, porque si no sería un juego y nadie, sería muy fácil hacerlo. No, usted está haciendo una presión con su dedo, ¿sí? Pero el hecho de que usted haga esa presión no es aumentar la presión en ese punto, insisto. Si yo estuviera aquí taponando, a ver, voy a hacer aquí algo grosero si se quiere, ¿sí? O sea, es como si dijera acá, sí, pongámoslo así con un verde, que yo con el dedo tapono, pongo este tapón aquí. Entonces, ¿a qué presión me estoy refiriendo? Lo que yo quiero, yo no estoy midiendo la presión que usted está haciendo con su dedo. No es esa presión. Estoy diciendo la presión en un punto por donde está saliendo el fluido. La presión en este punto. Ahí es donde estoy midiendo. Yo estoy midiendo la presión en este punto. Cuando usted bloqueó esto, la presión en este punto cayó dramáticamente. Y como cayó, la velocidad. Piense, ahora les voy a cambiar el razonamiento. ¿Sí? Ustedes dicen la presión aumentó, ¿cierto? La lógica, el sentido común. Por eso era que Einstein decía que el sentido común es la mayor tara adquirida antes de los 9 años. ¿Sí? Por eso, porque el sentido común falla en esto. Bueno, vámonos despacio. Voy a cambiar el argumento. ¿Sí? Voy a cambiar el argumento. Suponga que tengo este tubo de flujo, similar al que tengo aquí. Aquí tengo una presión 1. En este punto tengo una presión 2. Listo. Inicialmente, ¿cierto? Aquí tengo una velocidad V1. Aquí tengo una velocidad V sub 2. ¿Cierto? Normal. Está saliendo el agua. Sabemos que la velocidad 1, estamos de acuerdo con que la velocidad 1 es menor que la velocidad 2. En eso no hay problema, ¿cierto? Hasta ahí la lógica nos funciona a la perfección. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Primera situación. Miremoslo desde el punto de vista de la mecánica solamente. Si ganó velocidad, si la velocidad 2 es mayor que la velocidad en 1, hay aceleración. ¿De acuerdo? Sí. Habría aceleración. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí, Bueno. ahí vamos, ahí seguimos, ahí seguimos. Sí, sí, señor. Por ahora Ahora, todo hagamos lo siguiente, que es lo que no nos gusta normalmente. Taponemos parte de esta salida. Ahí aumenta la velocidad. Aquí la velocidad ahora será una velocidad 3 mayor, ¿cierto? Entonces, aquí podría colocar ahora así, ¿cierto? Bueno, es decir, que entre 1 y 3 la aceleración ahora es mayor. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, si la aceleración creció, es porque hay una fuerza, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Es porque tiene que haber una fuerza porque la aceleración no sale por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese déjenlo aparte porque aquí no nos sirve. ¿Sí? Entonces, hay una aceleración. Si usted me dice que la presión 3 que ahora estaría obteniendo es mayor que la presión 3 creció, entonces lo que tendría que haber es una desaceleración. ¿Sí o no? ¿Pero por qué? Pues claro, porque ¿quién es la fuerza? A ver, ¿quién es la fuerza impulsora? Esta fuerza 1 es presión 1 por área, por esta sección transversal, ¿cierto? Sí, ahí bien. Bueno, cuando estaba sin taponar, la fuerza 2 era la presión 2 por el área 2, sin taponar, ¿cierto? Sí. Y ahora taponado, ¿qué quedó? ¿Cómo es la fuerza 3? La fuerza Presión 3 por área. será presión 3 por el área 3 ahora. ¿De acuerdo? Si usted me dice que esta presión 3 creció, significa que la fuerza 3 creció. ¿De acuerdo? Sí. Si la fuerza 3 creció, significa que, ¿y esa fuerza 3 para dónde va? Mírenla para dónde va la fuerza 3. Es opuesta. ¿Por qué va hacia allá? Porque la presión, ¿quién la está ejerciendo? La presión la está ejerciendo el medio que está aquí afuera. Ah,
Ah, sí, pequeño sí. detalle. Ya tiene más De que sentido. la Sí. fuerza iba hacia el otro lado. No, Sí. ¿y quién hace que la fuerza vaya para este lado? No. La fuerza impulsora la está ejerciendo este fluido para allá y esa la llamamos F1. Pero como aquí hay un medio afuera, hay otra fuerza que se le opone, que es la fuerza 3 que estoy llamando. O la fuerza 2, si no se O la tapona. fuerza 2 cuando no había taponado. Es la de la atmósfera. Ajá, exactamente. Ah, ya, ya, ya. Entonces, si eso fuera, si la presión 3 creciera, pues entonces la aceleración del fluido tendrías que frenarse y no acelerarse. Y la velocidad no tendría por qué aumentar. Sí, ya ahora sí tiene más sentido. ¿Sí? Se dan cuenta que si uno lo analiza de cierta forma pareciera una contradicción. La presión 2 es diminuta, quiere decir que igual está desacelerando. Claro, la presión 2 también está desacelerando porque la atmósfera se opone a que el fluido salga de la manguera. O sea, no hay en sí una aceleración, o sea, el cambio de velocidad no es por una aceleración, sino por una Por una caída en la presión. caída de la Claro, aceleración. claro. Entonces, por eso cuando uno bloquea la boca de la manguera, lo que está generando, insisto, no es que usted con el dedo no esté ejerciendo presión, usted la está ejerciendo. Pero el resultado de ese trabajo que usted está ejerciendo es provocar una caída de presión al interior del fluido, ahí en la boca de la manguera. Y como resultado de esa caída de presión, el fluido se acelera más y la velocidad aumenta. Pero ese cambio de aceleración produce una velocidad Claro, así grande, claro. así sea un cambio a menor cantidad de aceleración. No. Mire, es tan dramática la velocidad que se puede conseguir aquí, la velocidad de salida de flujo. ¿Sí? ¿Usted ha oído las cortadoras de agua? Sí, ¿Usted sí, ha- sí. ¿Y qué es eso? Sí, claro. Sí, que Agua. disminuyen el área y Ah, aumentan la presión de entrada. exactamente. Aumento la presión aquí y reduzco la sección transversal de la salida a un orificio muy chiquitico. ¿Qué hace? Que el agua sale a una velocidad altísima, tan alta que corta hasta inclusive el acero. ¿Y quién lo aceleró? Pues la reducción si aquí se estaba ejerciendo una presión constante, ¿qué generó que la velocidad aumentara tan dramáticamente? Pues justamente que la presión aquí cayó. Profe, pero esa desaceleración no afecta tantísimo, sino más que todo es la disminución del área, ¿cierto? Claro, al disminuir el área automáticamente se crea la aceleración. ¿Por qué? Porque se cae la presión en ese punto. No, pero mi pregunta es, o sea, disminuye la presión por Ajá, la presión 2 atmosférica, sí. No, pero la eso no presión debería, atmosférica no cambia. La no, o sea, por presión la aquí, presión, sí, exacto, la presión atmosférica reduce, en sumatoria de fuerzas, reduce la fuerza que lleva en esa exactamente. salida. Ajá. Entonces esa fuerza no debería llevar una aceleración menor a la de entrada. No, porque la presión aquí se cae. Y como la presión aquí se disminuyó, ¿qué pasa? Que yo vengo con las partículas de agua siente aquí de este lado una enorme presión, una fuerza que es la que le está, hay una bomba ya que está generando esa presión, ¿cierto? Pero esa presión es constante. A medida que el fluido va reduciendo su sección transversal, va ganando velocidad, se va acelerando. Cuanto más pequeño sea la sección transversal, más aceleración va ganando y por ende mayor velocidad va a ganar. Ah, o sea, la presión simplemente es en el punto de salida, o sea, no afecta el punto interno de la No, manguera. no, no afecta el punto. Está aquí justo la presión en la boquilla. Ah, O ok, sea, ya cuando digo ahí es entendí. la presión justo en la boquilla. Sí, ¿Sí? ya entendí. O sea, cuando uno recién abre la manguera, entonces llega una presión Eh, hasta el final y esa presión sí es la que se disminuye en esa el es la que final por disminuye. la atmósfera, pero entonces Exacto. viene ya un bocanado de aceleración por por el resto de Claro. presión. Sí. O Ah, ya sea, entendí. yo no estoy diciendo que la presión atmosférica se cambió, o sea, no la podemos cambiar. La presión atmosférica está ahí afuera y afuera está. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es la presión justo en el punto de la boca de la manguera. Esa presión ahí, justo donde está saliendo el fluido, esa presión cayó dramáticamente por haber bloqueado la sección transversal. Bueno,
A ver, señores, se nos acabó el tiempo y deje cuenta que quiero que ustedes analicen, por favor, todas estas definiciones, estas construcciones que hemos hecho, ¿sí? Porque dése cuenta que va en contra del sentido común. Y necesito que ustedes se convenzan que eso es correcto. Sí, pero digamos, el problema con el sentido común ahora viéndolo es más por las definiciones que uno tiene. Porque uno dice la presión que uno genera cuando uno presiona. Ajá. Y Yo la no presión- estoy diciendo que usted con el dedo no haga presión. Yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que la presión en la parte libre de la manguera, en la boca de la manguera, la parte libre que quedó, ahí la presión cayó. ¿Por qué? Porque usted aumentó la presión en el otro pedazo. Suena raro, pero yo no tengo la culpa. Se pueden poner aparatos de medida y perfectamente se ve la caída de presión. ¿Sí? Bueno, entonces les propongo una cosa. Revisen esas definiciones, peleen si quieren allá, reúnan ustedes virtualmente. Y el jueves arrancamos justo con nuevamente a ver si hay alguna duda hasta que ustedes se convenzan de que eso es lo correcto. ¿De acuerdo? Porque me interesa que esto quede perfecto. ¿Por qué? Porque es que es una conclusión tremendamente clave para lo que vamos a trabajar en los ejercicios. Y si A mí ustedes ya no, me quedó claro, la verdad. ¿no te quedó claro? Sí, ya me quedó claro, o sea, Bueno, ya la entendí de una manera. bueno, entonces sigamos en eso. Como digo, sigan echando cabeza, miren a ver los que tengan todavía duda, construyan algún argumento y el jueves llegamos a decir, Una bueno, duda, ¿qué es eso de régimen estable? Es que bueno, el jueves lo podemos porque ya no demoran en sacarnos a las malas de la Dale, dale. clase. Entonces, señores, nos vemos el jueves. Escriban todas las dudas que quieran y llegamos el jueves a discutir ese tipo de situación. ¿De acuerdo? Listo. Listo, profe. Bueno, señores, entonces feliz resto de día y nos vemos el jueves. Igualmente, hasta luego. Bueno, chao. Profe.